Y una de las cosas que vamos a ver esta mañana es por qué nos bautizamos en agua. O sea, ¿por qué nos bautizamos en agua? Por lo menos, hermanos, en nuestra doctrina de bautismos hay tres bautismos, por lo menos tres. El primero es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Ese bautismo se da, hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. El día que tomamos la decisión, automáticamente somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Digamos que es como Cristo entra en nosotros, nosotros en Cristo. Nos fusionamos ese momento con Cristo. Pero después del bautismo en el cuerpo de Cristo, viene el bautismo en agua, que es pues cuando pasamos por las aguas del bautismo, ¿verdad? Y hay un tercer bautismo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Fíjense que en la Biblia, hermanos, la Biblia es, el Nuevo Testamento es una representación el Antiguo Testamento es una representación de todo lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Cómo así? Pónganme atención a esto. Cuando Israel es liberado de Egipto, ellos comen un cordero inocente. Ese cordero representaba a Cristo. Y la muerte de ese cordero y comer ese cordero es el momento cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo. Pero ellos salen de Egipto, así como nosotros un día salimos del mundo. Pero fíjense, hermano, que para pasar a la tierra prometida había que pasar por el Mar Rojo. ¿Estamos ahí? Y el Mar Rojo no es otra cosa que eso es lo que representa el bautismo en agua. Es como dejar atrás el mundo, dejar atrás Egipto y pasar al otro lado, que es buscando la nueva vida que Dios nos ofrece. Por eso se da el bautismo en agua y ya vamos a explicar eso más detallado. Pero en el desierto también había una nube, ¿verdad? Y una columna de fuego. ¿Qué bautismo representa ese? El bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos de procurar esos tres bautismos. El bautismo en el cuerpo de Cristo, que es el día que aceptamos a Cristo. El bautismo en agua, para aquellos que todavía no han pasado las aguas bautismales. Y el bautismo en el Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo, la guianza, la comunión, la dirección con el Espíritu Santo. Entonces esta mañana, hermanos, vamos a tratar de entender por qué nos bautizamos en agua. Entonces vamos a ir ahí a la palabra del Señor. Muy bien. El tema de hoy, hermanos, es el bautismo en agua, ¿verdad? Dice Hebreos 11:29 que por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, eso es cuando se da el bautismo en agua. Ahora bien, lo básico, fíjese que dos cosas que usted debe saber. La iglesia, nosotros como Asamblea de Dios, tenemos ceremonias y tenemos sacramentos. Las ceremonias son como por ejemplo la presentación de niños, la ceremonia de 15 años, una ceremonia de bodas, de casamiento, esas son ceremonias. Cuando se hace un culto fúnebre, el entierro es una ceremonia. Pero sacramentos solo son dos sacramentos. Los sacramentos son la Santa Cena y el bautismo en agua. ¿Estamos aquí? Nuestros sacramentos se le llama sacramento porque son cosas sagradas, ¿verdad? Que es la Santa Cena y el bautismo en agua. Entonces, uno de esos sacramentos es el bautismo en agua. La fórmula que dice Mateo 28, 18 al 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿cómo dice ahí, hermanos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Aprovecho para decir, hermanos, de que hay una rama del cristianismo evangélico que ellos no creen en la Trinidad. Hay una rama del cristianismo evangélico que ellos solo Jesús. ¿Estamos aquí? Para ellos, eso de que nosotros hablemos de Padre, Hijo y Espíritu Santo es una herejía, es una aberración. Ellos dicen que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas, dicen. Entonces, ahí hay un hermano que lo molesta, ¿verdad? Le dice que cuando pasa por la colonia hay un vigilante que es de la fe en Jesús, ¿verdad? Que solo Jesús dice que le hace así. Solo uno, le dice. Entonces yo le digo, usted hágale así también, le digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Me dice. Porque si no existiera el Padre, ¿con quién habló Jesús cuando se estaba bautizando? ¿De quién fue la voz que se oyó arriba que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Estamos aquí? Eso estaba loco entonces porque estaba hablando solo. Pero no, el Padre estaba arriba en los cielos diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después que se bautizó, dice la Biblia que vino una palomita. ¿Qué representaba la palomita? El Espíritu Santo. Entonces creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre nos creó y nos adoptó como hijos suyos. El Hijo nos compró con su sangre, nos redimió y nos ha hecho coherederos del reino de los cielos. Y el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Nos trajo a los pies de Cristo Jesús. Así que, hermano, si no existiera la obra de las 3 personas de la Trinidad. Ahora, los 3 son uno solo. ¿Cómo así, pastor? Sencillo. Vea un huevo. ¿Cuántas partes tiene? 3. La cáscara, la clara y la yema. Pero los 3 son uno solo. Bueno, queda clarito, ¿verdad? Entonces, hermano, la fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el origen del bautismo en agua? Pues ya se los expliqué, pero dice la Biblia que Moisés y el pueblo de Israel fueron bautizados simbólicamente al cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Luego, hermanos, aquí viene el punto que yo les comentaba. Cuando recibimos por la fe el sacrificio del Cordero sustituto, somos libres de la esclavitud de Egipto y de Faraón, su amo, y somos libres para servir a Jehová. Acordémonos, hermanos, que la nación de Israel vivía en Egipto desde los tiempos de José. En la hambruna que hubo, José se llevó a su papá y a sus hermanos. Fueron 72 personas las que descendieron a Egipto y allí se multiplicaron. Por 430 años Israel vivió en Egipto y se multiplicó y Dios los prosperó por ser la nación, el pueblo escogido de Dios. Dios los prosperó. Pero vino un faraón que al ver la prosperidad de los egipcios, él empezó a ponerles esclavitud y servidumbre, esclavitud y servidumbre. Entonces Dios se cansó y dijo, voy a sacar libre a mi pueblo de Egipto. Pero había un faraón que era terrible, era duro de corazón, era malvado, era déspota, era cruel, era sanguinario. Y entre más le pedían que dejara libre al pueblo, él más los oprimía, más los esclavizaba. Entonces, cuando Dios se cansa de esa esclavitud, le manda 10 plagas a Egipto, a Faraón. Y hermano, la intención de Dios era ablandar el corazón de Faraón. La intención de Dios era sensibilizarlos. Pero ya todos sabemos que Faraón era duro y él dormía con las ranas, dormía con los piojos, dormía con las moscas, bebían el río Nilo, se convirtió en sangre, y granizo y muchas cosas. Pero Dios al ver, y aquí vamos a un punto muy importante, Dios al ver que el corazón de Faraón no se sensibilizaba,
Dios tuvo que usar la última plaga. ¿Cuál fue la 10ª plaga, hermano? La muerte de sus hijos. La muerte de sus hijos. Y este punto, hermano, si quiere no lo tome como una doctrina, pero a veces cuando hay dureza en nuestro corazón, Dios nos sensibiliza por lo que más nos duele. ¿Y qué es lo que más amamos y lo que más nos duele? Nuestros hijos. ¿A quién tuvo que tocar Dios para sensibilizar a Faraón? Al primogénito, al hijo mayor de Faraón. Por eso, hermanos, nosotros deberíamos de ser más sensibles, no esperar, hermanos, endurecer nuestro corazón, sino deberíamos ser más sensibles, porque de repente Dios busca las formas, busca las maneras de sensibilizarnos, pero como Faraón, 10 plagas y no se arrepintió, vino la última y tuvo que tocar a su hijo primogénito. Pero, fíjese bien, Dios dio a su hijo primogénito para salvarnos a nosotros. Y entonces Dios le dijo: maten un cordero inocente y cómanselo apresuradamente. El día que van a ser liberados, ese día tenían que comerse el cordero apresuradamente, y con la sangre del cordero tenían que pintar la puerta de su casa. Por eso, hermano, a esa temporada se le llama la Pascua. Y aquí viene otro, porque este día es de aprendizaje, ¿verdad? La Pascua viene de una palabra hebrea que es Pesaj, que no es otra cosa que es como, es un bypass. La Pascua en realidad quiere decir bypass. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángel de la muerte, en vez de entrar a las casas y matar a los primogénitos, ¿qué fue lo que hizo el ángel de la muerte? Pasaba por encima de las casas. Entonces, hermano, por eso es que cuando vino la pandemia, nosotros empezamos a poner en práctica eso, ¿verdad? Para que la muerte que hiciera, hermanos, pasara por encima de nuestras casas. ¿Estamos aquí esta mañana? Entonces, dice en Éxodo capítulo 12, versículo 30 al 31, y se levantó aquella noche Faraón y él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa en donde no hubiese un muerto. Mire qué terrible, hermanos. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. La única forma, hermanos, que Dios tocara a sus hijos para que Él los dejara libres para ir a servir a Jehová. Pero, hermanos, aquí viene un punto bien importante. Cuando usted decide servir a Cristo, no crea que el diablo le va a hacer una valla con un montón de demonios y le van a aplaudir y le van a decir: felicidades, ya aceptaste a Cristo, ya vete de aquí. No, hermano, cuando usted acepta a Cristo, empieza su lucha. Ahí empieza su batalla. Ahí empieza la verdadera batalla. Dice la Biblia, hermanos, que Faraón no se quedó conforme al ver al pueblo de Israel ser libre de la esclavitud. De igual manera, el diablo no está nada conforme con vernos libres de sus garras. Dice en Éxodo 14:5, ¿me ayuda a leer, por favor, hermano? ¿Qué dice? Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? El diablo ahorita todavía se ha de estar rascando la cabeza diciendo: ¿cómo es que se me escaparon todos estos que están ahí sentados ahorita? ¿Qué pasó? ¿Cómo no me di cuenta? Me durmieron, dice el diablo. Me durmieron. ¿Cómo fue que se me fueron? Porque el diablo, hermanos, él quisiera seguirlo teniendo a usted en sus garras. Pero ¿cuántos alabamos al Señor que Dios nos liberó? Dele gloria a Dios. Bendito sea Dios, que Él nos sacó de allí, nos sacó de las garras. Dios nos sacó de esas garras y nos trajo aquí. Pero eso significa, hermano, que usted no debe de, en realidad, usted debe de mentalizarse, hermano, de que la paz final
será hasta que estemos en el cielo. Aquí en la tierra siempre tenemos guerra espiritual. Esa guerra siempre va a estar allí, hermanos, debemos de estar atentos. Por eso es bien importante que usted avance también un poco más, ¿verdad?, en el uso de la armadura de Dios, porque la batalla la va a tener, la lucha la va a tener. Esa lucha, hermanos, de poder regresar otra vez a las garras de Satanás. Y mire qué terrible, Faraón comenzó a seguir al pueblo de Dios con la intención de hacerlo volver a la esclavitud de Egipto. Dice en Éxodo 14, 6 al 8, y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, le echó toda la artillería que tenía, la caballería, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido, ¿cómo dice, hermanos? Aleluya. ¿Cómo nos sacó el Señor? Con mano poderosa. De otra manera no hubiéramos salido de ahí, hermanos. Hay gente, y por eso es que yo creo que es bien importante que usted piense en algo, hermano, y no se lo voy a decir como un cliché: no juegue con el diablo. No es un cliché, es una realidad. No juegue con el diablo. No lo tiente, por favor, hermano. Porque el diablo, si se le da un espacio, se lo voy a decir de esta manera, se lo va a hartar. Literal. Se lo va a comer. Es que el diablo, hermano, si se le da, porque hay gente que dice: pues es que pastor, unas 2 cervecitas, ¿verdad? Ay, que no, si eso no es pecado. No lo tiente. Peor si en su desgeneración, en su ascendencia genealógica ha habido gente alcohólica. Ahí hay una raíz que el diablo va a aprovechar. Y si usted lo tienta, se lo va a atrapar, se lo va a esclavizar. Por eso, hermano, hay cosas que no deberíamos de tocarlas, de acercarnos a ellas, porque el diablo siempre va a querer volvernos a traer, siempre va a querer volvernos a la esclavitud. Y el punto número 2, hermanos, es que el bautismo en agua es precisamente eso, una liberación. El Señor nos ha liberado. Entonces, fíjese bien, los cristianos siempre tendremos una lucha interna entre qué es mejor, si el mundo o la nueva vida en Cristo Jesús. En Éxodo 14, 10 al 12, leámoslo, hermano, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos? Mire qué terrible. El mismo pueblo de Israel le estaba diciendo a Moisés: déjanos servir ¿a quiénes? A los egipcios. Hermano, esa lucha interna va a estar ahí. La carne siempre va a querer servir al mundo. La carne siempre va a querer servir a los malos deseos. La carne siempre va a querer servir al diablo. A mí me asustan, hay cosas que me desconectan de la realidad, porque digo yo: Señor, ¿cómo es que sufrimos tanto en el mundo, pero nos encanta el mundo? Y eso es lo que dijeron ellos, que no había sepulcros en Egipto, allá hubiéramos muerto mejor. Y no es que te decíamos que preferimos servir a los egipcios que a Dios. Y esa lucha, hermano, siempre va a estar ahí. Yo no sé si es una fake news o es una realidad, pero una fan, ¿verdad? Una seguidora de este señor Bad Bunny, frente a él, una mujer, frente a él, le dice: escúpeme. ¿Cómo se llama eso, hermano? O sea, imagínense hasta qué grado llega el fanatismo.
¿Y dónde están las feministas que defienden a las mujeres? Porque apoyan a ese loco y no, uno no puede decir nada, pero ellos sí. Entonces, hermano, se da cuenta cómo es el engaño de Satanás. ¿Qué querían los israelitas? Seguir sirviendo a los egipcios. ¿Qué nos pide la carne a nosotros, hermano? Seguir sirviendo al diablo. Eso nos pide la carne. No, ¿qué estás haciendo ahí en la iglesia? Mira. Está aquí conmigo esta mañana, hermano. Entonces aquí viene un punto que para mí quizás es el clímax, pues es la palabra clave. Yo creo, y oiga bien, si no se acuerda de otra cosa de este mensaje, acuérdese de esto. Yo creo que su triunfo y su fracaso solo consta de una palabra que se llama decisión. Decisión. En esta vida, hermano, nadie culpe a nadie de sus fracasos. En esta vida nadie culpa a nadie de sus derrotas. En esta vida nadie culpa a nadie de si le ha ido mal. ¿Sabe por qué? Porque la vida es de decisiones. Y no se le olvide eso, por favor. ¿Qué tenía que hacer Israel, hermanos? Decidir o Egipto o Canaán. O Egipto o Canaán. Pero mire qué feo es que ellos iban a Canaán, pero su corazón, ¿dónde les decía? Egipto. Eso es feo, hermano. Usted no va a estar con esa lucha toda su vida. Si usted está batallando, ya tome una decisión. Es una decisión. ¿Para qué se va a estar dañando más? ¿Para qué se va a estar complicando más la vida? ¿Para qué se va a estar usted autolastimando más cuando una sola decisión le va a hacer entrar a la paz y a la felicidad que Dios da? Pero estar luchando, hermano, imagínense que alguien tenga dos mujeres y no quiere que una se dé cuenta de que tiene la otra. Eso no es vida, hermano. O sea, eso no es vida, eso es martirio. Eso no puede decir que es gozo, es placer. Así también nosotros tenemos que tomar una decisión. Por eso dice el himno: he decidido servir a Cristo. A veces hay cosas que nos llaman y nos dicen: no, pero es que si no me van a sacar de la sociedad. Es que si no me van a sacar del grupo, ¿verdad? De las damas, no sé qué. Y si no me van a echar de este círculo, de mi grupo, etcétera, etcétera. Y a veces no queremos ese pequeño dolor, salir de ahí. Y preferimos, hermano, mantenernos en esa ambigüedad por no tomar una decisión. Imagínense que alguien diga: no, pero es que a mí me gustan 2 carreras universitarias. ¿Qué le van a decir en la universidad? Una sola. Si quiere más adelante estudia, pero no puede. Entonces, hermano, vencer el temor, mantenernos firmes y constantes y esperar la salvación de Dios es la fórmula para no volver al mundo. Que cuesta, pastor, le va a costar horrores. Le va a costar toda su vida. Pero sí, yo quiero que usted entienda esta mañana, hermano, que no se confunda. Una cosa es la gracia de Dios, pero otra cosa es el camino angosto. ¿Qué dice la Biblia? Ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que van por él. Claro, allí van todos, y por eso no queremos venir a la iglesia, porque allá van todos. Pastor, pues si así dice la Biblia. Y sabe que, hermano amado, yo quisiera que un día Dios a usted le ponga una pesadilla y que no duerma en la noche. Y sabe qué quisiera, que usted se vea, que cuando anda en pecado, usted se vea como que va en un tobogán resbalando al infierno sin poderse detener.
porque eso es lo que la realidad. ¿Cómo está el humano pecador, hermano? Resbalando hacia dónde. ¿Cuántos creen que es fácil resbalarse? ¿Saben lo que cuesta es subir? Por eso es duro el cristianismo. Por eso sentimos dura la batalla, porque resbalarse es fácil. Ya iba a decir una broma, pero imagínense, hermanos, dicen que una vez un hermano estaba dirigiendo el culto en esa iglesia pequeña, ¿verdad? De la vieja guardia. Él estaba presidiendo el culto y antes de terminar dijo: hermano, oren por mí porque al terminar el culto me voy a ir a caer. O sea, usted sabe cómo le decían cuando la gente salía del evangelio, ¿cómo decía la gente? Ando caído, decía la gente. Ahorita ando caído. ¿Cuántos se acuerdan de ese término evangélico? Y el hermano, se ha caído ahorita. Está caído. Pero aquí no hay caído, ¿verdad? Amén. Bueno, solo levantados por el Señor. Amén. Dele gloria al Señor esta mañana. Salvados por su gracia. Entonces, hermano, no nos demos el lujo, hermanos, de resbalarnos. No, que Dios no lo permita que usted se vea resbalándose al infierno, hermano, sino que al contrario, tomando esa decisión. Como le digo, hermano, si usted me pregunta a mí, pastor, bueno, yo le voy a hacer un comentario. Yo me bauticé un sábado antes del sábado de gloria, no sé cómo le llaman, sábado de Ramos, no, el domingo de Ramos, el sábado antes, pues, ese día me bauticé yo, fue en abril, me bauticé en la piscina familiar de Atecosol, por la mañana, en el año de 1983. ¿Cuántos años tengo ya de estar bautizado? 40 años, imagínense. Para que tenga una idea. Pero ¿qué quiere decir, pastor? Que usted después que se bautizó fue perfecto. Para nada, hermano. Para nada. O sea, uno es una tarea que sigue luchando, que sigue luchando, que sigue luchando. Y aún a estas alturas de mi cristianismo, todavía tengo que seguir tomando decisiones en mi vida, si voy a servir a Dios o voy a servir a la carne. Todos los días sigo tomando esas decisiones. No es fácil, no es de la noche a la mañana, pero hay que seguir luchando. ¿Cuántos no son perfectos? Pero ¿cuántos me prometen que van a seguir haciendo la lucha? Amén. Por ese que otro término evangélico era cuando a alguien le preguntaban: ¿y usted va a la iglesia? ¿Qué decía la gente? Estoy luchando, decía. ¿Se acuerdan? Estoy luchando. ¿Cuántos están luchando? Amén, amén, amén. Pero no lucha libre, ¿verdad? Porque la lucha libre es arreglada. Es así, uno le dice al diablo como quiere, ¿verdad? Pero no. Entonces, hermanos, el bautismo en agua es el resultado de caminar con valor y fe hacia adelante, sin mirar ni atrás ni a los lados, y separarse totalmente del mundo. En Éxodo 14, 15 al 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Todos estos acontecimientos, hermanos, fueron un anticipo y un simbolismo del bautismo en agua. Por eso dice 1 Corintios 10, 1 al 2: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés, ¿qué dice? Fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, hermanos, ya para terminar, el bautismo en agua no es otra cosa que es una representación o una dramatización, si usted quiere, ¿verdad? Es una dramatización de que cuando a uno lo sumergen, es una dramatización de que uno está muriendo a una antigua vida, a Egipto, al mundo, al viejo yo. Por eso es que el himno decía: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti.
donde el pecado destruía mi vivir. Entonces, cuando salimos, entonces es que estamos resucitando a una nueva vida. Por eso, hermano, yo quisiera decirle esta mañana, cambie el chip, cambie el chip. Póngase en modo bautizado. ¿Sí? Porque a veces, hermanos, se nos olvida que estamos en modo bautizado, en modo cristiano, y seguimos viviendo en modo mundo. Seguimos viviendo en modo, no, pues si es que... Y yo quisiera, hermano, con dolor de mi alma, con dolor de mi corazón, quisiera decirle esta mañana, hermano, si a usted le vendieron la idea de que por ser Josué, aquí se vale de todo, aquí no hay nada, aquí no hay nada, hombre, y todo tranquilo. Se lo vacilaron, hermano. No sé quién le dijo esa mentira, pero se lo vacilaron. Porque aquí vamos por el camino angosto. No somos religiosos, porque esa es otra cosa. No somos farisaicos, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Pero sí tratamos de vivir en el camino angosto. Amén. En el camino angosto. Por eso usted debe de cambiar ese chip. Dije, sí, pastor, ahora entiendo. Yo sé que esto es difícil, pastor, pero bueno, el Señor mismo lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que, hermanos, el bautismo en agua, dice Romanos 6, 1 al 4, dice Pablo, ¿qué pues, hermanos, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque ellos decían, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, tranquilo, no pasa nada. O sea, pero dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta que él da? En ninguna manera. Neles pasteles, decía un pastor, ¿verdad? Nel pastel, nada. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, ¿qué dice, hermanos? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En una vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva. Deberíamos de salir diciendo todos así cuando vayamos de rezo, vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva. Porque a veces no nos mentalizamos de eso, ¿verdad? De que Dios nos ha llamado a una vida distinta, la cual vamos a batallar. Y vuelvo y repito, hermanos, hay cosas que he tenido que irlas quitando de mi vida, que no me han sido fácil, que me han llevado años, que me han costado horrores vencerlas, pero que estoy consciente que cada día tengo que ir resucitando a esa vida nueva hasta que un día sea tal como Él. La visión de esta iglesia es parecernos a Cristo cada día más. Dice, hermanos amados, el bautismo en agua es una representación pública de nuestro arrepentimiento interno. Quizás para ir finalizando, hermanos, acá, ¿qué es entonces el bautismo en agua, pastor? Pues, salva, no, usted ya es salvo desde que aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. ¿Estamos ahí? Y entonces, ¿para qué es el bautismo? Pues el bautismo es una confirmación de una decisión interna. Usted ya decidió arrepentirse, vivir una nueva vida. Entonces el bautismo en agua, hermanos, es una manifestación pública de que hemos tomado una decisión interna. Y aquí voy a aprovechar para un punto. Si usted se ha fijado, hermanos, aquí en la iglesia, antes teníamos un bautisterio, una pila, y ahí está. Pero después del COVID empezamos a usar una regadera. ¿Por qué, pastor? Porque hay gente que no comprende esas cosas, ¿va? Y dice, para unos, hermanos, mire, para unos no se bautizan en la pila porque dicen que el bautismo vale solo ¿dónde? En un río o en el mar.
Así que hay algunos que no se bautizan en pila porque dicen que eso no es bíblico o no es de Dios, no sé, que eso no vale. X, error. ¿Por qué? Porque en el penal no hay ríos, en el penal no hay mar, pero allí bautizamos. ¿Sabe cómo? En un barril. ¿Qué hacen los reos? Se meten en el barril y se agachan. ¿De qué otra manera los vamos a bautizar? ¿Estamos aquí? Así que ninguno de Iglesia Josué, lo voy a decir así, en el calor salvadoreño, no se me clave con esas cosas, hermano. Sea libre, por favor, en el nombre del Señor. Sea libre. No ande usted clavándose en detalles. ¿Cómo se bautiza un moribundo que ya no se puede levantar de su cama, hermano? Con guacalito en la cabecita. Aquí se le echa agua. ¿No vale? ¿Se da cuenta? ¿Por qué clavarse uno en detalles, hermano? Eso es religiosidad. Yo quiero que usted salga libre esta mañana de esa religiosidad. ¿Por qué usamos la regadera? Ahí va el punto. Porque, hermano, estaban en ese tiempo de moda los contagios y la gente se había vuelto aislada. Nadie quería tener contacto con nadie. Imagínense bautizar en la misma agua. ¿Estamos aquí? Probablemente alguno tuviera algún, quizás, contagio. ¿Y qué podía pasar con la misma agua? Entonces decidimos, hay que bautizar, pero busquemos otra forma, ¿verdad? Y esto me daba un poquito de pena decirlo. En una ocasión tuvimos de una filial un bautismo. Venía una persona que quizás se había hecho alguna herida, quizás en el pie, y a lo mejor no se la había curado bien y todavía sangraba. Entonces nosotros nos frizamos y decimos, ¿qué hacemos? ¿La bautizamos primero o de último? Y yo sé que muchos, pastor, eso es discriminación, pero le aseguro que no se hubiera metido en el agua. ¿Estamos aquí? Es que una cosa es decirlo y otra cosa es enfrentarlo. Entonces decidimos, bueno, para evitar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pues decidimos bautizar por el momento con la regadera, pero cuando podamos nos vamos para el mar, ¿verdad? Pero sello con esto. Ahorita no tengo anillos en mi mano. Yo le pregunto, ¿significa que no estoy casado? Y de una pregunta más, ¿significa que no soy fiel a mi esposa? ¿Necesito un anillo para ser fiel a mi esposa? ¿Se da cuenta? Así que, hermano, imagínese, usted quiere meter un tornillo y no entiende de destornillador, pero hay un cuchillo. ¿Cuántos hemos metido un tornillo con un cuchillo alguna vez? Amén. ¿Qué es lo que usted quería? Meter el tornillo. ¿Con qué? Así que, hermanos, estamos aquí esta mañana. Si usted todavía no se ha bautizado, mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes ya se bautizaron? Levánteme la mano los que ya se bautizaron. Qué bueno, hermanos. Yo les animo para que sigan luchando. No me le digan a sus niños, no, ahorita no te bautices porque vos no entendés y después vas a andar otra vez. Y no, así nos ha pasado a nosotros también. ¿O no? ¿Verdad que después de bautizados hemos seguido pecando? Y a los niños, no, es que vos no entendés todavía. Y déjelo. Si el diablo les pone cigarros y pega a los niños a los 5 años, a los 6 años.
Entonces, llámelos, ¿verdad? Dígale, hay que bautizarte. Pero obviamente, pues tenemos un límite acá, ¿verdad? 6, 7 años. Pero hermano, si no se ha bautizado todavía, ¿cuántos no se han bautizado? Levanten la mano los que no se han bautizado. Estamos regalando un billete. No. Amén. Los hermanos que no se han bautizado, yo quiero animarles para que den ese paso de fe, tomen esa decisión allí en el escritorio con los hermanos que andan de servidores, los hermanos que andan con uniforme azul y blanco. Acérquese a ellos y dígale, mire, ¿cómo puedo hacer para bautizarme? Y ellos le van a dar información. Usted nos deja un número, un teléfono, y ellos le van a dar la información. Regálenme por favor el corto, hermanos. Vamos a ver un pedacito del video para que se animen los que no se han bautizado. Y qué alegría, hermanos, ser bautizados. Si lo vamos a ver, aunque sea un detallito. Se bautizaron creo 38 personas. Para que se animen, hermanos. Ese hermano anterior vino desde Panamá para ser bautizado. Nos mira por las redes sociales. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén. Gracias, hermanos. Voy a pedirle, hermano, que cierre sus ojos esta mañana y los servidores preparamos los elementos de la Santa Cena para poder compartirlos. Vamos a decirle, Señor, muchas gracias esta mañana, Padre. Hemos decidido, Señor, hemos tomado una decisión de estar en este camino. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón.
Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.